Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas, Facebook, WhatsApp, YouTube, en televisión y mi app cnslaunion.com.co. Bueno, hoy vamos a reflexionar las lecturas de hoy jueves de el misal de la Iglesia Católica. Yo tengo que decirle a los nuevos que van llegando y a los que ya han estado viendo mis reflexiones que yo predico la palabra de Dios de el misal de la Iglesia Católica. Recordemos algo que sucedió hace 2000 años, y es que en Mateo 28:19 Jesucristo le da una orden a sus discípulos y les dice: vayan por todos los pueblos del mundo entero, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he mandado. Y esto es muy importante decirlo para que lo tengan en cuenta, muchachos. Nosotros no podemos predicar la palabra de Dios desde la perspectiva de que a mí me dio la gana de decir esto, o yo creo que es esto, a mí me parece que es esto, me parece que es esto. No se puede predicar, porque Jesucristo se gastó 3 años enseñándole a los 12 discípulos que Él escogió, a los que Él quiso, y les enseñó una doctrina. ¿Cuál doctrina? La que Él recibió del Padre, y por eso el Padre lo ha mandado a obedecer al mundo y a enseñar al mundo lo que el Padre le mandó. Por eso Jesucristo dice: quien los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado. Por eso nosotros no podemos coger la Biblia, la palabra de Dios, y predicar lo que a nosotros se nos venga a la cabeza o a la mente. Debemos ser obedientes en los mandatos del Señor. Si Él mandó, ¿qué hacemos nosotros? Obedecer. Porque de lo contrario, usted está en desobediencia. Y si está en desobediencia, está en un pecado que se llama apostasía, que es apostatar en contra de Cristo, y es un pecado mortal. En los postreros tiempos habrán personas que vendrán y apostatarán de la fe de Cristo. No se puede predicar cualquier cosa, no se puede decir ni alejar de lo que Cristo enseñó. Si Cristo enseñó esto, eso es lo que debemos enseñar. Espero que ustedes lo entiendan, muchachos, porque hoy el Evangelio nos va a decir eso. Nos va a decir exactamente esas cosas que yo les estoy diciendo. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 15:7-21. Hoy es continuación de lo que ayer leíamos. ¿Se acuerda que ayer los que me escucharon les dije que íbamos a leer del 1 al 6 y que hoy empezamos del 7 hasta no sé hasta dónde? Pues del 7 al 21. Es continuación de lo que sucedió ayer. Y ahorita les cuento qué fue lo que pasó ayer, para que entiendan qué es lo que va a pasar hoy y por qué se predica esto en la iglesia. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia. A ver, no. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a decirles que queda faltando un tercer pedacito. Yo creo que mañana continuamos una tercera parte de este evangelio, porque yo me lo sé todo. Voy a decirles qué fue lo que pasó ayer. Ayer estaba Bernabé y Pablo predicando en Antioquía, en uno de los pueblos. Cuando llegaron unos de Judea, y entonces les dijeron a esos que estaban ahí: venga, si ustedes quieren afianzarse en la fe y ganarse en el cielo, deben circuncidarse, porque así está escrito en la ley de Moisés. Y ahí mismo se armó semejante trifulca en ese pueblo. Bernabé y Pablo no sabían qué hacer. ¿Cómo solucionar este problema? Pues unos decían que sí, que había que circuncidarse, y otros, los gentiles, decían que no, y que por qué. No, señor. Pero si querían obtener el reino de los cielos y ya estaban cristianizados, entonces no sabían qué hacer. Y entonces Pablo y Bernabé toman la decisión de irse para Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Esto es muy importante decir, que la Iglesia Católica no puede tomar decisiones aparte. Un sacerdote de este pueblo, o de cualquier pueblo, o de cualquier país, no puede tomar decisiones propias en contra del Evangelio. Debe ir a Roma a consultar, porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? Por esto que pasó en esta época. Pablo y Bernabé no sabían qué hacer. Las mentes de estos gentiles ya no sabían qué hacer. ¿Hay que circuncidarse o no? Al fin, que sí o no. Y entonces Pablo dice: bueno, yo no puedo tomar esta decisión, me voy para donde los apóstoles en Jerusalén. Y se empacaron maleta y se fueron para Jerusalén. Y cuando llegaron allí los recibieron, y Pablo les contó todo, y comenzó a contarle a sus discípulos, que creo que ese fue el primer concilio vaticano, el de Jerusalén. Ese fue el primer concilio, cuando se reúne Pablo, Bernabé, a discutir con los apóstoles qué decisiones tomar. Y ahí es cuando nuevamente se arma la trifulca. Algunos judíos convertidos a la fe también aseguraban que debían circuncidarse en los gentiles, porque ellos también estaban circuncidados. Entonces, que si teníamos y queríamos salvarnos, teníamos que circuncidarnos, porque eso era la orden que Moisés había dado y que Dios había dado a través de Moisés. Se volvió a formar la trifulca, y hablaban unos y hablaban y otros, hasta que Pedro tomó la palabra. Y esa palabra, Pedro tomó la palabra, es muy importante esa frase. ¿Por qué? Porque Pedro les va a decir a los protestantes de esta época quién es el sucesor de Cristo en la tierra, a quién nombró Cristo en la tierra como vicario, a quién nombró como papa. Y por eso Pedro toma la palabra, y todo el mundo, vea, callado. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros
para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio. Dios me escogió a mí entre ustedes para que yo guiara a los gentiles con el evangelio. Ya ahí vemos que Pedro tiene la autoridad. ¿Dónde se le fue dada esa autoridad? En 3 momentos. Primer momento, lo que pasa es que si me pongo a buscarlo acá, me voy a demorar más, pero son 3 momentos, y si alguien quiere saber dónde están, me llaman y yo les digo dónde están, porque ya le pregunto a Google dónde están. Primer momento, Mateo 16, 18, es el único que me sé así de una. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primer momento. A ti te entrego las llaves del cielo. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el primer momento. El segundo momento es, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandear la iglesia de Cristo. Mira, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandear la iglesia, pero yo he rogado por ti. Es el segundo momento. Y el tercer momento es cuando Jesús llama aparte a Pedro delante de sus apóstoles y les dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mi rebaño. Pedro, por tercera vez, ¿de verdad me amas, Pedro? Y Pedro se puso triste. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pastorea mi rebaño. Apacienta mis corderos. 3 momentos en que vemos que Pedro tiene la autoridad para apacentar. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Después de esa discusión de unos contra otros y todas las cosas, Pedro tomó la palabra y les dijo, y todo el mundo vea, callao pues. Y ahí es cuando Pedro comienza a explicarles todo. ¿Qué es lo que estaban discutiendo? ¿Debían circuncidarse o no? Y Pedro da la solución. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? O sea, el tema queda abolido. La circuncisión queda abolida. ¿Se acuerdan en Mateo 16, 18 que yo se los dije ahorita? Y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues en estos momentos Pedro ha tomado una decisión propia. ¿Por qué pues vamos a imponerles a ellos lo que ni siquiera nosotros mismos éramos capaces de soportar? La circuncisión queda abolida. De ahorita en adelante no hay que circuncidar a nadie. ¿Quién lo dijo? Pedro. No lo dijo Jesucristo, lo dijo Pedro. ¿Pero por qué lo dijo Pedro? Porque Jesucristo le dio ese poder a Pedro. Eso es lo que el primer texto nos está enseñando en el día de hoy. Luego algunos protestantes por ahí decían que no, que era Santiago el que tenía el poder. Cuando Santiago lo único que hizo fue, después de que habló Pedro, ahí sí escucharon a Pablo y a Bernabé. Ahí sí ya todo el mundo cayó, y entonces Pablo y Bernabé contaron todo el cuento de cómo iban convirtiendo a los gentiles y de cómo el Espíritu Santo iba agregando a la iglesia más y más personitas y todas esas cosas. Y luego toma la palabra Santiago y dice, bueno, muchachos, entonces se va a hacer de acuerdo a lo que ha dicho Pedro. Todo se va a hacer de acuerdo a lo que ha dicho Pedro. De ahorita en adelante nadie será circuncidado, pero eso sí, deben abstenerse a unos pecados que no pueden cometer. ¿Cuáles pecados no pueden cometer? Para que no piensen que es todo. Deben. Aquí dicen, por eso a mi parecer no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, o sea que no pueden tener ídolos.
Oiga, protestantes, aquí está diciendo que no pueden tener contaminación de ídolos, no de imágenes, de ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es otro Dios. Un ídolo es un Dios diferente al Dios nuestro. La Virgen María no es una diosa. San José no es un Dios. San Pedro, no, para nosotros no es un Dios. San Pablo no es un Dios. Ni ninguno de esos santos que aparecen en imágenes en la iglesia, para nosotros no son dioses, son imágenes que representan a un santo. Pero escucharon lo que dice acá. Dice, por eso a mi parecer, que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Para el pastor mentiroso les va a cambiar nuevamente no, es mentiras. Una imagen es un ídolo. Y ahí mismo el pobre tonto que sigue al pastor mentiroso, ay sí, es verdad, yo le creo más al pastor que lo que está escrito en la Biblia. De las uniones ilegítimas. ¿Qué son uniones ilegítimas? Voy a poner 2 ejemplos de uniones ilegítimas. 2 ejemplos. Ay, Dios mío. Cuando usted vive amancebado con una mujer. Cuando usted dice, no, yo no me caso porque si me caso, ese matrimonio se me daña a los 3 años. En cambio, así llevamos 20, 30 años viviendo lo más de bueno. Uniones ilegítimas. No las ha bendecido Dios. No es propio para un cristiano vivir en unión ilegítima. Si no se casa, está en pecado. 2, el otro ejemplo. Este es más terrible. Oiga, este es terrible. Terrible de los pecados terribles. Cuando un protestante va donde un pastor mentiroso, pastor, vengo a que me case. Ah, claro, yo lo caso. ¿Con quién se va a casar? Pues con mi mujer. Ah, claro, yo lo caso. Y se pone la Biblia y dice, y yo los declaro marido y mujer, ya quedan casados. Y eso es terrible, porque esa parejita que creyó que el pastor tenía la autoridad para casarlos, no tiene ninguna autoridad. Por eso les dije que es más terrible todavía, porque ellos creen que están bien casados, que de verdad Dios les dio la bendición. Ellos creen que Dios les dio la bendición, porque el pastor mentiroso le dio la bendición. Y me puedo extender un poquitico rápidamente ahí en ese pedacito para que ustedes lo entiendan. Llega una persona que salió de la cárcel convertida, porque en la cárcel se dio cuenta que había cometido una cantidad de bellaquerías, que todas esas personas que había violado, matado, robado, usurpado y todas las cosas, ya las pagó, y resulta que se convirtió al Evangelio y salió del Evangelio. Cristo me ha convertido y me ha llamado que sea pastor. Y ahí mismo se aprendió unos cuantos versículos y se volvió pastor y se fue para un pueblo. Y allá todo el mundo le creyó cuando abrió el garaje que él era pastor y que Dios lo había ungido, porque él se autonombró cuando acababa de salir de la cárcel de pagar 10, 20 años de cárcel, y como él se convirtió, entonces cree que Dios lo convirtió de verdad y ahorita comienza a predicar un evangelio. Y esas personitas que lo siguen dice, pastor, nosotros queremos casarnos. Y ese que no tiene la autoridad de nadie, porque no ha sido ungido, no le han ni puesto las manos, entonces dice, y yo los declaro marido y mujer. Ahorita esos dos creen que están casados de verdad, y lo que están es en una unión ilegítima. Terrible, ¿no? Terrible. Eso es más terrible que el católico, que es mal católico, pero vive amancebado con su mujer. Vamos a seguir. De animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempo antiguo Moisés, bueno, ya. Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Evangelio, vamos a leer el Santo Evangelio, póngale mucha atención al Santo Evangelio de hoy. Ay, Dios mío, Juan 15, 9, 11. Permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a plenitud. Póngale mucha atención.
Me disculpan que me suene tanto la nariz, pero es que me pica. Ay, Dios mío. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto que yo acabo de leer es hermoso, pero así como yo digo que es hermoso, es terrible, porque yo hablo de cosas terribles que están en la Biblia, y las voy a decir por qué terribles, porque es hermoso para los que obedecen al Señor y obedecen sus mandatos, pero es terrible para los que no obedecen. Y esto es terrible para los que no obedecen, y a ellos es que me refiero más que todo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que lo siguen, a los que lo acompañan: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. El Padre lo mandó y lo ha amado, y por eso estuvo con él 33 años aquí en la tierra. Y Jesucristo lo único que hizo fue obedecer, obedecer y obedecer. Vea, yo podría decirles con todo el cariño que no hay un solo milagro, un solo milagro que Jesucristo haya hecho por su propia cuenta. Ni uno, ni un solo milagro Jesucristo hizo por su propia cuenta. Recordemos que Él siempre oraba a Dios para pedir por el milagro de las personas. Miremos cuando convirtió los panes, multiplicó los panes y los peces. Hizo una oración al cielo para que esos panes y esos peces se fueran multiplicados. Fue el Padre el que hizo el milagro. Recordemos cuando resucitó a Lázaro. Él todo lo hizo a propósito. Él se demoró 4 días para que muriera Lázaro. Y luego Jesucristo, lean la historia de Lázaro ahí, y van a ver cuando llega Jesucristo y dice: quiten la piedra, y ora al Padre y le dice: Padre, este momento ha llegado simplemente para que ellos me glorifiquen a mí, pero te glorifiquen a ti, porque tú eres el glorificado en esta historia. Por eso te pido que este hombre se levante. Ustedes lean esa historia y van a encontrar que el Cristo ora al Padre, porque Jesucristo no hace nada por su propia cuenta. Todo lo pide al Padre y el Padre se lo da, todo. Y por eso van a encontrar esta frase: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Y aquí viene lo terrible, terrible, terrible. Porque es terrible. Escúchenlo. Manitos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Eso es terrible. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si usted es de esas personas que dicen, póngale cuidado lo que voy a decir, por yo digo que esto es terrible: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero yo no voy a ir a confesar con un sacerdote porque Él no tiene autoridad aquí en la tierra. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si usted dice que el sacerdote no tiene autoridad para perdonar pecados, cuando en Juan 20, 21, 23 Dios le dio esa autoridad, y usted dice que no, usted no ama al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eso no sirve para nada, muchachos. Es que en mi corazón yo siento que mi Dios me ama y yo lo amo. Oigan a este: si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Si no, no. No, no. ¿Y dónde está más escrito acá? En mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y ojo que apologéticamente aquí encontramos dos cositas diferentes que yo no las había notado. Yo tuve que verme los videos del Padre Luis Toro para poder encontrar esto. Póngale cuidado. Si guardáis mis mandamientos, o sea, los de Cristo, mis mandamientos, los de Cristo, permaneceréis en mi amor. Dice mis mandamientos. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Los mandamientos de mi Padre son diferentes a mis mandamientos míos de yo. Yo no había entendido eso. Y es lógico. Los mandamientos del Padre son los que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra, los 10 mandamientos que están allá estipulados en las tablas de piedra. Esos son los mandamientos del Padre, los que dio en unas tablas de piedra. Pero Jesucristo dice, si guardáis mis mandamientos, y resulta que los mandamientos de Cristo son diferentes a los de Dios, algunos, no todos. Algunos son los mismos, los tienen por reverencias. Pero ¿dónde está la diferencia? Vamos a nombrar unos. Vamos a nombrar dos que yo me sé. Que yo me sé. Habéis oído decir, no matarás. Pero yo os digo, ahí ya va a cambiar el mandamiento. Ahí ya lo va a cambiar. Habéis oído decir, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje con el hermano y no le hable y no lo perdone, ya ha cometido pecado. Lo ha cambiado. Ya no basta simplemente con matar, sino que el que se enoje con un hermano y no lo perdone, ya ha cometido pecado. El otro que me sé. Habéis oído decir, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Y cuál era el pecado? No desear la mujer de tu prójimo. Ah, esa es su esposa, yo no la deseo, listo, ya no pequé. Ya no pequé. Pero yo os digo, y ahí viene el mandamiento de Cristo, el que mirare a una mujer casada con pensamiento impuro, ya ha cometido pecado. Más terrible. Más terrible todavía. Ya no podía decirle yo a esa mujer casada, uy, mujer, como estás de buena y estás de bonita, ya estoy cometiendo pecado. Pero Jesucristo en el Antiguo Testamento, el mandamiento era, no desearás la mujer de tu prójimo. Ah, listo, no la deseo y listo. Ya me salvé. No matarás, ah, listo, yo no mato. Y así hay varios mandamientos. Mandamientos como, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Eso es un mandamiento. Mandó a perdonar pecados. ¿Y qué venía a hacer los discípulos? Ir a perdonar pecados. Y en Juan 6:53, que son los dos versos que yo más digo casi todos los días. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Qué ordenó? Que vayamos a comer la Eucaristía, la hostia, cuerpo y sangre de Cristo. Si usted no lo hace, no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, si guardáis mis mandamientos, permaneceráis en mi amor. Si usted no obedece, de nada sirve, vuelvo y repito, porque yo lo hago hasta con recocha. Gloria a Dios, aleluya, eso no sirve para nada, muchachos. Obediencia es lo que más pide Dios, obediencia. Guardando de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La plenitud se logra obedeciendo a Dios en su iglesia. ¿Y dónde está esa plenitud? Yo le voy a dar esos dos consejos prácticos. Voy y me confieso con el sacerdote. Le confieso mis pecados. Y el sacerdote, no en el nombre de él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me perdona los pecados, me absuelve de los pecados.
y quedaré más limpio que un copo de nieve. Y el segundo, la Eucaristía. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Usted quiere la plenitud, la alegría plena de Cristo, recibir la Eucaristía. Pero ojo, debes cerciorarte al recibir la Eucaristía que estás en estado de gracia de Dios. Porque Pablo también dice, cerciórate de que estés en estado de gracia de Dios. Porque al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, no comes tu salvación, sino que comes tu propia condenación. Cuidado, por eso cualquier persona no puede ir a hacer la fila a recibir la Eucaristía. Tiene que estar en estado de gracia. Y estado de gracia es haber recibido el perdón de sus pecados y ahí sí pasar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.